Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Bueno, como ya mencionó el doctor Castillejos, es un honor para nosotros poder presentarles el día de hoy la evaluación radiológica del tórax. Yo sé que muchos de ustedes ya deben de conocer muchos métodos que nos han enseñado con los años acerca de la evaluación del tórax. Sin embargo, es importante que empecemos desde las bases para poder nosotros diagnosticar después un tórax patológico, para poder pensar en otra posibilidad diagnóstica o casi excluir otros diagnósticos. Entonces, la conferencia del día de hoy, como dice el doctor, nos gustaría que cualquier duda que ustedes tuvieran, nos preguntaran, cualquier duda, inquietud, por favor interrúmpanos. En algunas diapositivas pues les estaré haciendo algunas preguntas para ver algunos ejercicios que tenemos aquí y hacer un poco amena la plática, hacerla interactiva y no tanto magistral. Entonces vamos a dar inicio. La radiografía de tórax constituye más del 50% de los estudios radiológicos en muchos centros diagnósticos. A veces es el estudio que con mayor frecuencia nos vemos enfrentados solos en nuestras clínicas, en el consultorio, incluso en el hospital. Como mencionaba el doctor, a veces no hay un radiólogo cerca o simplemente no hay en el hospital. Por tanto, es importante que nosotros sepamos llevar una evaluación ordenada, una evaluación sistemática, que es lo que nosotros pretendemos el día de hoy. Consideraciones generales, algunas nosotros tal vez lo consideramos como, bueno, el nombre del paciente es obvio, ¿verdad? Dice uno que va a estar revisando uno el nombre del paciente. Sin embargo, es importante revisar siempre la identificación. Antes de leer una placa de tórax es muy importante la identificación. Se han dado muchos errores a partir de esto, sobre todo en hospitales en los cuales el volumen de pacientes es muy grande. Se toman radiografías a cada momento, a cada rato, incluso sobre todo en cuidados intensivos. El paciente, hay 12 pacientes en cama, todos tienen radiografías en la mañana, en la noche, a veces se confunden los sobres, los dejan sobre la mesa. Entonces, antes de evaluar una radiografía, siempre por favor revisemos el nombre del paciente. La orientación adecuada, esto nos ayuda, por ejemplo, internacionalmente nosotros sabemos que la localización de la identificación es a la derecha de la placa, o sea, es a la derecha del paciente. Se han dado casos, por ejemplo, en sitios inversos o en pacientes con dextrocardia, en donde nosotros apreciamos el corazón en una posición anormal de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que sospechar es que esa placa fue mal rotulada. Debemos de pedirle al técnico de nuevo que si él duda, que la vuelva a tomar, que la vuelva a rotular y estar nosotros seguros que esa radiografía está rotulada a la derecha del paciente. Porque, como les menciono, la localización de las lesiones o incluso una dextrocardia se nos puede pasar por alto, la podemos mal diagnosticar si nosotros no tomamos esto en cuenta. Respecto a la técnica, como nosotros aprendimos cuando estábamos en externado, en internado, pues sigue siendo muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una mala técnica, podemos tener una mala evaluación de la radiografía del tórax. Respecto a los 4 parámetros que nosotros conocemos, la penetración refiere a la cantidad de rayos X que nosotros le estamos administrando al paciente. ¿Qué tan penetrada, qué tanto vamos a ver nosotros de los campos pulmonares? Se admite que una radiografía está con una adecuada penetración si alcanzamos a ver hasta la 4ª vértebra torácica. Respecto a la rotación, vamos a ver unos ejemplos también. Es importante que el paciente esté lo más centrado posible para no poder diagnosticar erróneamente un ensanchamiento mediastinal, por ejemplo. La proyección, tenemos 2, la anteroposterior o la posteroanterior. ¿Cuál es la diferencia de esto? Por dónde ingresa el haz de rayos X sobre el paciente. También es importante porque, por ejemplo, en una radiografía anteroposterior, el corazón suele ser más grande, las escápulas van a estar por dentro del parénquima pulmonar y a veces nos pueden causar cierta confusión. Sin embargo, debemos de tener esto claro. Un estudio en inspiración también es importante, ya vamos a ver por qué. Aquí tenemos 3 ejemplos. El primero de ellos es una radiografía con una adecuada penetración. ¿Por qué una adecuada penetración? Nosotros vemos los 4 cuerpos vertebrales. Después de esto ya solo vemos la silueta de la columna vertebral, vemos lo que es la silueta cardíaca, la definición de los cilios, la definición de ambos diafragmas. Lo podemos seguir, como dice a veces el doctor, con la punta del lápiz sin perder ninguna parte de su contorno. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una radiografía hiperpenetrada?
Si se dan cuenta, nosotros no podemos evaluar el campo pulmonar. Entonces, nosotros tenemos una radiografía de este tipo, hay que pedir que la repita. ¿Por qué? Una masa, un nódulo, algo que posiblemente el paciente no está consultando por eso, tal vez es una radiografía preoperatoria por alguna otra razón. Sin embargo, la identificación de un nódulo, de una masa, lo que primero nos va a conllevar a nosotros es otro algoritmo, seguir estudiando al paciente en unos 6 meses, y si nosotros no contamos con una adecuada radiografía, aquí se nos pasa por alto. Si ustedes se dan cuenta, los campos pulmonares están totalmente opacificados, están negros, ¿verdad? Entonces el parénquima pulmonar no es evaluable. ¿Y qué pasa con una radiografía pobremente penetrada? Como en este caso. Si ustedes pueden observar, el corazón da un aspecto mal definido, incluso podríamos decir que hay un corazón peludo, empezar a considerar congestión vascular, los diafragmas no se pueden definir bien, el parénquima pulmonar, pues parece que aquí hay un infiltrado, ¿verdad? No es seguro. Entonces, simple y sencillamente, una mala técnica nos puede llevar nosotros rápido a un error diagnóstico. Entonces, es importante. A veces nosotros peleamos a diario con los técnicos debido a que ellos, no, doctor, pues ahí está bien, mire, ahí se mira el parénquima pulmonar, ¿ve? Le dicen a uno, ¿verdad? Entonces uno así como, no, mire, realmente yo necesito ver el parénquima pulmonar. Y a veces se molestan, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que pedirle al técnico que repita esa radiografía. Respecto a la rotación, nosotros como referencia tomamos la cabeza de las clavículas. Aquí este diagrama está representando la cabeza de las clavículas que tienen que estar equidistantes a las apófisis espinosas de la columna torácica. Ambas deben de estar a la misma distancia para decir que ese estudio está centrado. Aquí está el diagrama representando las cabezas de las clavículas y las apófisis espinosas en el centro. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un estudio mal rotado? Sucede esto. Nos presentan esta placa. Lo primero que pensamos es un ensanchamiento mediastinal, congestión vascular. Aquí incluso a esta línea, pues aquí es evidente, pero en algunas ocasiones puede estar más periférica e incluso podemos pensar en un neumotórax. Pero todos estos son cambios debidos a una mala colocación del paciente. Si ustedes se dan cuenta aquí, las flechas están señalando que la cabeza de la clavícula derecha se encuentra hasta este lado, la apófisis espinosa está aquí y la cabeza de la clavícula izquierda está de este lado. O sea, el estudio está completamente rotado a la derecha y por eso es que ustedes ven el ensanchamiento mediastinal que constituye un falso positivo, ¿verdad? Y la línea negra, que es debido al efecto match, es debido a la interposición de tejidos blandos sobre la radiografía y nos crea la falsa imagen incluso, como les mencionaba, de un neumotórax. Como les mencionaba, la radiografía posterior o anteroposterior representa por dónde ingresa el haz de rayos X. En este caso, una radiografía posterior, el haz de rayos X ingresa sobre la espalda, sobre la región posterior del paciente y la placa se coloca en este sitio, de tal forma que la placa recibe la radiación acá y el haz de rayos X ingresa por la espalda. Debido a esto es una radiografía posterior. ¿Cuál es la importancia de esto? Debido a un efecto visual, a un efecto fotográfico, las estructuras que están más alejadas de la placa se van a magnetizar, se van a magnificar, perdón. Entonces, si el corazón estuviera aquí y nosotros incidimos el haz de rayos X aquí, la representación fotográfica del corazón nos daría una falsa imagen de que está agrandado. Esto solo es debido a un efecto fotográfico. La distancia objeto-placa aumenta las estructuras. Entonces, lo que nosotros queremos con una radiografía posterior, debido a que el corazón está localizado en la región anterior del tórax, es que esté lo más pegado a la placa, de tal forma que la silueta cardíaca va a salir de un tamaño real. Entonces, ¿qué otras aplicaciones tiene esto? Si nosotros estamos sospechando que el paciente tiene una masa en la región posterior del tórax, entonces sí está indicado hacer una radiografía anteroposterior, porque nosotros queremos aproximar la lesión a la placa y verla de las mejores formas, sus características, su tamaño real. Entonces, esa es la importancia de jugar entre una placa anteroposterior y una posterior. Entonces, como le mencioné internacionalmente, posterior es la placa que siempre se ha de solicitar con el paciente de pie para una correcta evaluación, y esto es lo que obtenemos. La silueta cardíaca de un tamaño real, podemos definir los bordes, el diafragma, y tenemos la vasculatura pulmonar y las escápulas que van a estar por fuera del paciente, debido a que le pedimos al mismo que ponga sus manos sobre su cintura y que
incluso trate de abrazar el chasis. Al hacer este ejercicio, las escápulas salen por fuera del parénquima pulmonar y nosotros tenemos una mejor evaluación del mismo. Estas siempre deben estar... ¿Sí, doctor? Vamos a empezar a interactuar. Importante, la radiación penetra la materia hasta el hueso. El tejido más duro, más resistente, lo penetra la radiación. Entonces noten ustedes, como explicaba el doctor Cuarto, esto es internacional. Todo el mundo ya sabe que si queremos fotografiar corazón y pulmones, bueno, la proyección es PA. ¿Qué significa PA? Bueno, posterior anterior. Pero ¿qué significa? Como bien dijo el doctor, es la dirección del haz de rayos X. Disparamos de aquí, atravesamos al paciente y aquí está la película. Noten ustedes que donde no hay resistencia para la absorción de la radiación, la película se pone negra. Se sensibiliza la película o la sustancia especial que usamos para fotografía. Si no hay resistencia para el haz de rayos X, pues decimos se quema la película. ¿Qué pasa con los pulmones? El aire ofrece poca resistencia. Bueno, son negritos, pero no tanto como esto. Mucha radiación pasó. ¿Qué pasa con el corazón? Aquí hay que atravesar el esternón, corazón con sus 4 cámaras llenas de sangre, la columna dorsal, poquita radiación llega a la película. Aquí más, hígado, diafragma, tal vez un par de segmentos intestinales con líquido, costillas, tejido celular subcutáneo, todo eso absorbe radiación. Si no llega radiación a la película, pues se queda blanca. Y si llega radiación, tenemos negro. Entonces los dos términos que vamos a usar a partir de hoy, si les parece, esto es internacional. Lo que es negro en una radiografía, decimos radiolucente. Por ejemplo, la parte anterior de acá de la sala de conferencias está opaca, porque apagaron la luz para que veamos la conferencia. Y la parte de atrás está lucente en el lenguaje común. Pero en el lenguaje radiográfico vamos a usar 2 palabras para identificar las lesiones. O son lucentes o son opacas. Es lo inverso al lenguaje que usamos acá en la sala. Lo lucente en la radiografía es negro, alias lucente de atrás. Y lo opaco es blanco. Entonces cuando veamos en la próxima plática que nos tenemos la radiografía o el estudio de radiográficos patológicos, así decimos, hay una lesión radiopaca, blanca, o hay una lesión radiolucente, negra. Pero es importante conocer lo mismo que decía el doctor hace un momento. ¿Cómo sabemos si está bien penetrada? Bueno, atraviesa el cuerpo la radiación. Si logramos juntar máximo 3 cuerpos vertebrales dorsales, se debe desaparecer la columna. ¿Por qué razón? Porque ya a este nivel tenemos el esternón, el corazón, la columna, absorbe radiación. Ese es el signo exacto, perfecto, de que está bien penetrada. Los 4 cuerpos vertebrales, a eso se refiere, ¿verdad? Pero se refiere a que todos los tejidos absorben radiación y de acuerdo a esa absorción vamos a ver opaco, lucente, opaco. Bueno, entonces la radiografía posterior anterior siempre debe complementarse cuando se puede de una radiografía lateral. Lo mismo, el corazón está orientado hacia la izquierda del paciente, por tanto la radiografía lateral izquierda es la universalmente aceptada para que el corazón esté más próximo a la placa y lo podamos evaluar de mejor forma. Claro, si nosotros tenemos una lesión del lado derecho, hacemos lo contrario, lo acercamos lo más posible a la placa para ver de mejor forma sus características. Aquí se coloca al paciente, se le pide que levante los brazos para que no obstaculicen, no se interpongan sobre las estructuras pulmonares, y esto es lo que nosotros tenemos. Aquí es un poquito más difícil distinguir las estructuras, debido a que todo el brazo del paciente pues, está representado en una placa, todas las imágenes se superponen. Sin embargo, ya vamos a ver algunos signos que nos ayudan a nosotros para discernir si son estructuras normales o se trata de una entidad patológica. Y aquí tenemos, ¿verdad?, la radiografía anteroposterior y la radiografía posteroanterior. Vean ustedes,
En el primer caso nosotros tenemos un corazón aumentado de tamaño, tenemos ensanchamiento mediastinal, campos pulmonares pobremente distendidos. Podríamos decir que aquí hay infiltrado, aquí se ve un poco sucio, incluso en las regiones apicales. Sin embargo, al paciente se le pide que se ponga de pie, se repite la radiografía y se toma una posterior anterior. Es el mismo paciente, vean la diferencia del tórax. El corazón se define de mejor forma, ya no hay cardiomegalia, ya no hay ensanchamiento mediastinal, ha mejorado en la expansión pulmonar y la trama vascular se puede ver adecuadamente. Por tanto, tenemos una radiografía aquí, puede ser un falso positivo, nos puede llevar a un error diagnóstico fácil y es solo debido a mala técnica. La evaluación de la inspiración, como les mencionaba, también es importante. ¿Cómo lo hacemos? Se acepta que 10 arcos costales posteriores o 6 anteriores es correcto para una radiografía en adecuada inspiración. ¿Cómo hacemos para contar los arcos costales? Los arcos que se encuentran horizontalizados son los arcos posteriores, como en este caso, ¿verdad? Todos los números los están enumerando las costillas y podemos ver que hay 10 arcos costales posteriores. Esta radiografía está en adecuada inspiración. Los arcos costales anteriores son los que toman una configuración oblicua y se amputan a nivel de la línea medio axilar debido a que a partir de esta región hacia el esternón ya solo hay cartílago y el cartílago no tiene una densidad suficiente como para producir una sombra y representarse en una radiografía. Por eso que nos vemos hasta esta región. Entonces, tenemos 10 arcos costales posteriores, que son los arcos horizontales, o tenemos 6 arcos anteriores, que son los orientados oblicuamente, podemos decir que es una radiografía en adecuada inspiración. ¿Qué importancia tiene esto? Es el mismo paciente, se le solicita al paciente que haga una expiración, se toma la radiografía y vean lo que sucede. Pobre expansión pulmonar, y aquí rápido nosotros podríamos pensar consolidados basales, bilaterales, y el paciente tiene un poco de fiebre, decimos nosotros neumonía. Pero ¿qué sucede si pedimos al paciente que inspire, que mantenga la respiración, que la contenga en lo que nosotros tomamos la radiografía? Expande adecuadamente los campos pulmonares, la silueta cardíaca se adelgaza, vemos adecuadamente los diafragmas y las consolidaciones que nosotros estábamos pensando han desaparecido. Entonces, es otro factor técnico que debemos de tomar en cuenta. Y como les digo, fácilmente solo contando arcos costales, 10 arcos costales posteriores o 6 arcos costales anteriores. Y también tiene importancia debido a que si nosotros contamos más de 10 arcos costales posteriores, como en este caso hay 11, podemos sospechar atrapamiento aéreo. Este es el caso de un paciente que tenía historia de asma. Por tanto, son pulmones hiperinsuflados, hay atrapamiento aéreo, no se evidencia ninguna anormalidad en el parénquima pulmonar, solo la sobredistensión pulmonar, que es debido al atrapamiento y consecuencia de la patología que el paciente presentaba. También en niños es importante, ¿por qué? Tomamos una radiografía, llega con la historia de que mi hijo se tragó un objeto, se tragó un 5, un cuerpo extraño, pero nosotros no encontramos nada en la exploración física. Tomamos la radiografía y vemos que en esta radiografía realmente no hay nada patológico. Vemos, si mucho podríamos ver que el campo pulmonar de este lado está un poquito menos radiopaco, está un poquito más negrito, tal vez hay un poquito de desviación mediastinal hacia este lado, pero realmente nada concluyente. Entonces, le pedimos al paciente que expire, hacemos una radiografía en expiración y ¿qué es lo que sucede? El campo pulmonar, que es normal, pierde volumen normalmente por la expiración, y el campo pulmonar patológico, el campo pulmonar que está anormal, en donde está alojado el cuerpo extraño, va a permanecer siempre expandido por un efecto de válvula. Entonces es importante también cuando nosotros sospechamos cuerpo extraño, sobre todo en niños, tomar placas en inspiración, expiración y rápido obtendremos el diagnóstico. Esto es importante porque a veces los cuerpos extraños no todos son aretes ni sí. nada, ¿verdad? A veces el mismo moco puede actuar como un cuerpo extraño. Como un cuerpo extraño. Efecto de válvula, entra aire pero no sale, ¿verdad, doctor? No sale, entonces da ese tipo de muerte. Ajá. Entonces, también cuidado al interpretarla, ¿verdad? Porque podemos pensar que este es el pulmón malo, pero realmente es debido al atrapamiento aéreo que está teniendo por el efecto de válvula del cuerpo extraño sobre el bronquio. ¿Cierto?
Sí, lo que mencionaba el doctor es que esto es importante debido a que no todos los cuerpos extraños producen o se pueden ver en las radiografías. Por ejemplo, los metales, aretes se pueden ver, pero ciertos objetos, ciertos cuerpos extraños no se ven. Entonces, pero lo podemos sugerir o lo podemos inferir debido a estos hallazgos en dos radiografías, en una inspiración y en una en expiración. Las radiografías portátiles, esto sobre todo si ustedes trabajan en unidad de cuidados intensivos, hay que tomar en cuenta que siempre son radiografías anteroposteriores. El movimiento de estos pacientes, pues nosotros nunca le vamos a poder pedir al paciente por su condición clínica que sostenga la respiración, por tanto va a haber movimiento en la radiografía, van a salir un poco borrosas. La rotación siempre va a estar debido a que el paciente está acostado, es muy difícil centrar al paciente y va a haber cierta redistribución de flujo debido a un efecto de gravedad. La sangre va a preferir las zonas superiores, los apicales de los pulmones, entonces se habla de una cefalización del flujo. Esto solo debido a un efecto fisiológico y es importante tenerlo en cuenta. Los estudios previos en estos pacientes es muy importante porque nos determinan la relación en el tiempo, los hallazgos que vamos a ir encontrando, incluso lesiones nuevas pueden ir surgiendo y es importante tener siempre los estudios antiguos. Pero también de lo más práctico en esto es la ubicación de artefactos que uno está utilizando, ¿verdad? Sí. Entonces es un catéter venoso central, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que ver si no se quedó en el hígado o si está por arriba del diafragma. Es importante ver, sí. Entonces, ahí es. Entonces, incluso un neumotórax después de que no han sospechado, nos ha pasado en el hospital, mire doctor, siempre tiene neumotórax y gracias, y realmente el paciente clínicamente no lo manifestaba por su condición clínica, ¿verdad? El tiempo de evaluación de una radiografía en ojos expertos se dice que debe ser de 20 segundos. ¿Por qué? Porque quedar más tiempo o tomarnos más tiempo de esto puede llevar a falsos positivos, porque ya empieza uno a crear pseudolesiones, empieza uno a ver ya detenidamente las estructuras y dice, bueno, aquí hay algo, no, aquí me parece que hay algo, entonces cada vez le va dando más dudas a uno. Sin embargo, de 20 a 1 minuto se considera un tiempo justificado para evaluar adecuadamente las radiografías de tórax. El orden de evaluación es lo que nosotros les venimos a proponer en este día. Vamos a tomar un orden, el que ustedes quieran. Antes se decía que de afuera para adentro, de adentro para afuera. Es el orden que ustedes elijan. Sin embargo, lo tienen que mantener debido a que de esta forma pocas veces se le van a pasar lesiones. Y dos cosas, ¿verdad? Uno solo ve lo que conoce, las cosas que uno ha estudiado, que ha visto, eso es lo que uno ve. Si nosotros no hemos leído, no hemos estudiado las enfermedades, por más que esté enfrente con todos los signos, síntomas, nos puede estar gritando el paciente, tengo tal enfermedad, pero si nosotros nunca lo hemos leído, nunca vamos a saberlo. Por tanto, es importante siempre mantenernos actualizados y, como les mencionaba, los estudios previos. Preguntemos siempre si el paciente tiene alguna radiografía anterior, alguna tomografía anterior, porque vamos a ver de mejor forma, vamos a caracterizar de mejor forma las lesiones. Bueno, entonces, el método de lectura. Antes de empezar a ver estructura por estructura, queremos hacer énfasis en algo. Si ustedes centran su visión a la X que está aquí, es imposible que ustedes me digan las letras que hay en las esquinas. Si alguien lo puede hacer, pues levante la mano y le tenemos un premio con el doctor Castillejos. Pero es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Simple y sencillamente debido a que nuestra visión especializada, la mácula que está localizada en la retina, está viendo esta X. Nuestros demás bastones de la otra región de la retina puede ver la periferia de la placa, pero solo sabemos que hay cositas rojas en las esquinas, pero no podemos definir qué letra es, a no más que nosotros movamos nuestros ojos y nuestra visión especializada hacia estas regiones. De lo contrario, es imposible. ¿Por qué les traigo este ejercicio? Porque es la misma forma a la hora de leer una radiografía. Es como leer un libro. Nosotros tenemos que hacer un rastreo con nuestra visión especializada por todo el tórax, de esta forma. Nosotros les proponemos en forma de zigzag o en forma de S, empezar un rastreo desde los ápices pulmonares con nuestra visión especializada de esta forma, por ambos campos pulmonares. Terminamos este lado, empezamos el siguiente campo pulmonar, terminamos los campos pulmonares y empezamos a ver las periferias del pulmón, tratando de evaluar la pleura y la cavidad pleural, las líneas mediastinales. Y de esta forma es imposible que a nosotros se nos vayan a pasar lesiones.
¿Qué sucede en ojos inexpertos, en ojos que están empezando a ver radiografías de tórax? Nosotros agarramos la radiografía, centramos nuestra visión especializada aquí, y como nosotros sabemos que se ve todo el tórax, decimos, bueno, se ve normal, realmente no tiene nada. De repente alguien que es más acucioso se presenta y, doctor, mire, pero ¿qué es esto? Y posiblemente había una masa, un nódulo cavitado, una consolidación, y uno realmente a veces dice uno, ¿cómo se me pudo haber pasado? Pero es simple y sencillamente por error de percepción de la radiografía, por error de rastreo. Entonces, es como les menciono, es como leer un libro. Nosotros no colocamos nuestra visión en el centro de la página y tratamos de leer toda la página de un solo. Lo que hacemos es ir línea por línea, es similar el rastreo de la radiografía de tórax. Y en la radiografía lateral debe ser lo mismo. Debemos de hacer un rastreo por toda la placa, y cuando terminamos aquí ya nos vamos por toda la periferia, tratando de ver los detalles. Eso es lo importante, ver los detalles. De esta forma no se nos pasan lesiones. Bueno, entonces aquí hasta ahorita, como les menciono, llevamos un orden, llevamos una visión especializada. Entonces, no sé si alguien quisiera opinar acerca de esta radiografía. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan que tenga este paciente? ¿Qué especie es, verdad? ¿Qué especie? ¿Entró? Doctor, ¿Sí? a mí me parece que en esa radiografía se ve una escoliosis Uh-huh. de concavidad izquierda ¿Sí? y se ve desplazado también el estómago. Uh-huh. Es esa sombrita negra que se ve. Uh-huh. Eso es lo único que le puedo decir. Gracias. ¿Alguien más? ¿Sí, doctor? Bueno, yo quería hacer unas observaciones. Primero, está hiperpenetrada. Correcto. En segundo lugar, está mal inspirada. Uh-huh. Me da la impresión como si estuviera acostado el paciente. Uh-huh. No estoy seguro, por eso. Yo hago estas observaciones porque yo le iba a preguntar. Uno aprende cómo leer una radiografía, pero cuando ustedes describen, ponen tráquea central, la clavícula no sé qué, que los pulmones se ven bien, que el corazón es tamaño normal, pero eso es lo que pone en el informe. ¿Sí? Me gustaría que me lo explicara así para ver si realmente... Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Creo que las vértebras torácicas se ven no más pirámide, no es tanto psicosis, sino una osteoporosis. Gracias. Bueno, entonces, ¿sí, doctor? Parece que no fuera de humano. De humano. ¿Por qué? Correcto. Correcto. Sí, entonces, como mencionaba el doctor, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar el informe como él lo solicitó. Entonces, diríamos aquí, la tráquea está central, no hay desplazamiento. Es esta estructura que nosotros vemos aquí. No se trata del esófago, debido a que el esófago normalmente está colapsado. Si el esófago estuviera distendido por gas, sí lo podríamos ver. Sin embargo, vemos una estructura tubular radiolúcida. En el centro, nosotros sabemos que es la tráquea. Después mi informe iría con las líneas mediastinales, mediastino de configuración normal, el corazón péndulo, no hay cardiomegalia. Como mencionaba el doctor por allá, la placa está hiperpenetrada, de tal forma que aquí yo no meto las manos al fuego, no puedo valorar los campos pulmonares debido a que no veo la trama vascular. Respecto a la pleura, incluso no se ve derrame pleural, no hay difusión pleural, se ven libres. Cuando paso a la parte de estructuras óseas,
como mencionaba el doctor, hay escoliosis de convexidad derecha. Sin embargo, lo que más llama la atención es que este paciente no tiene clavículas, ¿verdad? Entonces, ¿perdón? Entonces, este paciente, pues sí, ¿verdad? No presentaba clavículas. ¿Por qué les traigo este ejemplo, este ejercicio? Debido a que muchas veces nosotros con la rapidez, con el estrés, podemos agarrar la placa, decir, bueno, no está normal, no tiene nada. Pero incluso cosas muy grandes como las clavículas se nos pueden pasar por alto si nosotros no tenemos un orden para evaluar las radiografías. O sea, se nos puede pasar por alto. Lo hemos hecho varias veces y como ejercicio, ¿verdad? Y hasta que nosotros decimos, es cierto, no tiene clavícula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no llevamos un orden. En cambio, el orden que llevaron varios de ustedes, rápido, cuando les tocó evaluar estructuras óseas, se dieron cuenta que no habían clavículas, ¿verdad? Entonces, este era un paciente con síndrome cleidocraneal, disostosis cleidocraneal, en el cual no hay clavículas. Bueno, ahora vamos a empezar con la anatomía. Vamos a empezar a evaluar la tráquea. Sabemos que está en la línea media, se bifurca a nivel de T4, T5. La pared derecha debe ser claramente visible y una desviación de esta nos empieza a sugerir a nosotros que en el mediastino haya una lesión ocupante de espacio que la está desplazando hacia un lado, hacia otro, pero rápido podemos sospechar algo. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos la luz traqueal radiolúcida, ¿verdad? En el centro, a nivel de T4, T5 se bifurca en ambos bronquios. Aquí pues ya se empieza a perder la definición de la tráquea y a nivel de los cilios la dejamos de ver. Sin embargo, es importante verla en el centro de nuestra radiografía sobre las apófisis espinosas. La línea paratraqueal derecha, esto se forma debido a la interposición del pulmón con la pared de la tráquea. Entonces nosotros vamos a ver las paredes de la misma bien definidas, como está representado aquí por este diagrama. Entonces es importante ver siempre que las paredes no estén desplazadas, la luz traqueal esté central. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una luz traqueal desplazada, como en este caso? Aquí podemos decir que la luz traqueal está desplazada hacia la derecha. Si se dan cuenta, no es por rotación del estudio, las clavículas están centradas y la luz traqueal está desviada. Entonces, cuando ustedes vean la desviación de luz traqueal, como les mencionaba, lesión ocupante en el mediastino, de estas, ¿cuál es lo más frecuente? La tiroides. La tiroides es la que con mayor frecuencia causa desplazamiento de la luz traqueal. Por tanto, con un hallazgo tan simple nosotros podemos empezar a hacer nuestros diagnósticos diferenciales acerca de qué es lo que le sucede al paciente. Corazón y mediastino. El corazón, se habla siempre del índice cardiotorácico, menor de 0.52. Ahorita vamos a ver cómo se mide. Claro que realmente esto no es un 100%, ¿verdad? No es que yo diga el paciente tiene 0.55, ya tiene cardiomegalia. Es realmente considerar también el aspecto del paciente, la complexura, ¿verdad? Si es pícnico, si es asténico, nos va a variar. Sin embargo, nos puede dar una aproximación. En niños es incluso un poco menos específico para evaluar el tamaño del corazón. Incluso se ha dicho que en niños un índice de 0.6 es considerado normal. Sin embargo, como les menciono, siempre hay que tener en cuenta las condiciones del paciente. Esto solo es medible en la radiografía posterior por lo explicado anteriormente, ¿verdad? En una radiografía anteroposterior el corazón se magnifica, entonces el índice cardiotorácico se pierde. Entonces recordemos, solo se puede evaluar en una radiografía postero-anterior. Tenemos esta radiografía, nosotros vemos la silueta cardíaca, las líneas mediastinales que ya las vamos a ver más adelante, y cómo hacemos la medición. Lo hacemos de esta forma. Trazamos una línea sobre la silueta cardíaca en su región más ancha, que está representado por la letra A, y trazamos otra midiendo el diámetro mayor de la caja torácica. Hacemos la relación y, como les mencionaba, una relación de 0.52 o menor es considerado normal. Arriba de esto ya lo consideramos como cardiomegalia. El mediastino. Vamos a escuchar la definición del doctor Castillejos que nos va a platicar acerca un poco del mediastino. Déjenme repetir, si las digamos, todo el mundo sabemos o nos preguntamos,
¿quién no sabe qué es el mediastino? Pero si nos tocara definirlo adecuadamente, debemos de recordar siempre, es el espacio en la porción central del tórax. El espacio en la porción central del tórax, limitado lateralmente por las pleuras viscerales, anteriormente por el esternón, posteriormente por la columna dorsal, y dice, contiene todos los órganos del tórax, excepto los pulmones. Esa es la definición puntual del mediastino. Dice, contiene toditos los órganos del tórax, excepto los pulmones. ¿A qué consideramos que se refiere toditos los órganos del tórax? Porque estamos en un estudio de tórax, que hay lateral. Entonces, nos interesa ver cómo está corazón, pulmones y todo lo que hay en el mediastino. ¿Quién nos ayuda? ¿Qué órganos hay en el mediastino? Porque dice todos, excepto los pulmones. Corazón y grandes vasos. Uno. Ahí va, corazón y grandes vasos. Esófago, tráquea, timo, conducto torácico, van 5. Linfáticos, nervios, se acabó la historia. ¿Hay más? Eso es todo lo que hay en el mediastino. Y si recordamos entre el esternón y la columna dorsal y limitado por las pleuras viscerales, bueno, si vemos una masa en el mediastino, pues sabemos en qué pensar. Pensamos las marcianadas de último, como decimos nosotros con los estudiantes de pregrado. No, pensemos lo más frecuente. Pero esa es la definición puntual del mediastino. Les definimos pleura de una vez. ¿Cómo se define pleura? Porque vaya, ¿quién no sabe qué es la pleura? Dice, membrana serosa, constituida por una capa única de células mesoteliales sobre una capa de tejido conectivo que recubre los pulmones. Recuerden el análisis del doctor, una línea roja por todo, estamos hablando, aunque no se vea, pero si nosotros vemos todas esas líneas continuas, bien definidas, y ángulos y diafragma, decimos, no hay problema en el espacio pleural, pues es una membrana serosa constituida por una capa única de células mesoteliales sobre una capa de tejido conectivo que recubre los pulmones, pleura visceral y la pared torácica. Pero lo importante de este espacio es que entre ambas hay un espacio virtual, ¿recuerdan? Y ese espacio virtual tiene presión negativa, desde -3 hasta -7. Depende si estamos en inspiración y expiración. Esto es básico, porque ya nos va a enseñar el doctor cuando veamos el tórax patológico, qué sucede cuando hay líquido en el espacio pleural y la presión negativa está preservada. El líquido se va a comportar de una forma, pero si entra la presión positiva de la atmósfera al espacio pleural, más líquido, cambia totalmente su radiografía. Ya lo van a ver despacio, pero sí es importante conocer los conceptos básicos. ¿Qué es mediastino? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué es la pleura? ¿Y qué tenemos en el espacio pleural? Para que cuando esté patológico podamos identificarlo, como decía el doctor, en 30, 40 segundos. ¿Sí? Una pregunta. Doctor, a pesar de que estamos viendo una proyección antero-posterior, o sea, en un solo plano, por parte del radiólogo existe un esfuerzo de ver tridimensional la anatomía. ¿Perdón? ¿Dimensional? De ver en forma tridimensional la anatomía, porque uno la ve así antero-posterior, sabe que están los órganos, sí, pero existe el esfuerzo por parte del radiólogo de imaginarse que tiene un volumen y que está ocupando espacio, así es como se debe ver. Incluso cuando nosotros no contamos con una radiografía lateral, ya vamos a ver el signo de la silueta. Eso es importante porque, como usted menciona, esto está representado en solo un plano, pero en sí son las 3 dimensiones. Entonces, a veces tenemos que tener otras ayudas cuando no contamos con una radiografía lateral para la localización de las lesiones. Entonces, sí, nosotros debemos tener en mente eso siempre para el abordaje de las radiografías, para la interpretación. Entonces, después de escuchar la definición de mediastino,
Sabemos, ¿verdad?, que está en la región central del tórax. Tenemos un mediastino anatómico definido por los cirujanos, un mediastino radiológico. Vamos a ver cuál es la diferencia, las líneas mediastinales y el signo de la silueta. El mediastino anatómico, como nosotros lo hemos aprendido en anatomía, está definido en 4 compartimientos: el anterior, medio, posterior y el superior. Esto conformado por una línea trazada del ángulo de Lewis hacia la cuarta vértebra torácica. Todo esto superiormente lo constituye el mediastino superior. Anterior al pericardio, pues está el mediastino anterior. Entre pericardio anterior y posterior está el corazón, que constituye el mediastino medio, y posterior a esta línea, todo esto, pues su nombre lo indica, ¿verdad?, es el mediastino posterior. Estas lo han hecho debido a que el abordaje quirúrgico es mejor de esta forma, con esta clasificación. Sin embargo, se ha propuesto también el mediastino radiológico. ¿Por qué es de esta forma? Es debido a que la extensión o la forma de diseminación de las enfermedades ocurre en esta forma. Entonces, para nosotros es más fácil, es un mejor abordaje el que tenemos a la hora de localizar las lesiones, y con solo la localización ya podemos empezar a hacer nuestra lista de diagnósticos diferenciales. Entonces, el mediastino anterior está definido como la parte del tórax situada anterior a la línea que discurre posterior a la luz traqueal y al pericardio posterior. El mediastino medio está comprendido entre esta línea y otra línea trazada a través de los cuerpos vertebrales 1 centímetro posterior a su aspecto anterior. Y el mediastino posterior, pues es todo detrás de esto. Entonces ya se elimina el mediastino superior y solo tenemos 3 compartimentos mediastinales. Esto es debido al abordaje en cuanto al diagnóstico. Es más fácil para nosotros definir si una lesión está en el mediastino anterior, medio o posterior, y de esta forma empezar a ver su diseminación y empezar a clasificar o empezar a ver qué patología constituye. Sí, cara anterior de la tráquea. Perdón, creo que dije posterior. Ahora, las líneas mediastinales. ¿Qué tenemos nosotros en el mediastino? Tenemos, realmente no son muchas líneas. La primera que tenemos es la línea de la vena cava superior, que está representada aquí. Nosotros muchas veces no la vamos a ver, pero nosotros sabemos que está ahí. La vamos a ver en pacientes con congestión, en pacientes con fallo cardíaco, en el cual hay congestión, ahí sí la vamos a ver. En un tórax normal no la apreciamos, pero nosotros anatómicamente sabemos que está aquí. En otras bibliografías refieren que la siguiente línea mediastinal es la porción ascendente de la aorta. En este caso, pues no lo consideran, solo la línea de la vena cava superior. Le sigue la línea mediastinal del atrio derecho y concluye con la línea del ventrículo derecho. Esto es de este lado. Nos pasamos al lado izquierdo, y ¿qué tenemos? La primera que encontramos es el arco aórtico, el tronco de la arteria pulmonar. A veces el apéndice o del atrio izquierdo de la orejuela la podemos ver en esta localización, aunque no es muy común. Lo más común es ver después la silueta o la línea mediastinal del ventrículo izquierdo y el apex cardíaco. La estructura que no podemos ver nosotros en una radiografía posterior anterior es la aurícula izquierda. Entonces, ¿por qué? Porque anatómicamente el corazón, la aurícula izquierda está pegada hacia la columna, está en una dirección posterior en relación al esófago. Entonces, nosotros no podemos decir que una de estas líneas constituye la aurícula izquierda, simple y sencillamente por anatomía. Entonces, como les mencionaba, repasando del lado derecho, vena cava superior, atrio derecho, ventrículo derecho. Del lado izquierdo, arco aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, el ventrículo izquierdo y el apex cardíaco. El signo de la silueta, ¿por qué es importante? El signo de la silueta es un efecto fotográfico. ¿Qué quiere decir esto? Significa que 2 densidades, 2 lesiones que tienen la misma densidad se van a anular, se van a borrar cuando estén continuas, cuando estén una adyacente a la otra. ¿Qué sucede? Este es un experimento en el cual aquí representa el pulmón y esto representa el mediastino, ¿verdad? Entonces vemos una línea mediastinal en un tórax normal como una línea bien definida, que no hay ninguna obliteración, no hay ninguna interrupción. ¿Qué sucede cuando nosotros ponemos una sustancia que no está en relación, que no está adyacente a esta línea, ya sea en sentido anterior o posterior? Pues vamos a ver opacificación del campo pulmonar, pero no vamos a ver que un borramiento de la línea mediastinal. Siempre la vamos a ver. Eso significa que no está en continuidad, que no está adyacente a ella. Entonces,
Como le mencionaba la doctora, si no tenemos una radiografía lateral, podemos pensar que la lesión se encuentra ya sea en localización anterior o posterior, pero no adyacente a esta estructura. ¿Qué sucede si nosotros colocamos dos lesiones de la misma densidad, una pegada a la otra? Pues entonces ahí sí nos va a borrar nuestra línea mediastinal, como en este caso. Ponemos las mismas densidades, viene la línea mediastinal y se interrumpe por la otra lesión. Entonces nos puede servir mucho para la localización, y cuando es una combinación, ¿verdad?, tanto de una lesión anterior como una continua, pues vamos a tener opacificación. Hasta aquí no se ha borrado la línea mediastinal, pero cuando la lesión contacta y está pegada a nuestra estructura, nos va a obliterar la línea. Entonces vamos a ver unos ejemplos. En esta radiografía nosotros podemos ver una opacificación a este nivel, campo pulmonar derecho. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que, a pesar de que sea una lesión obvia, que sea una lesión que nos llama la atención, llevar siempre nuestro orden. Empezamos con las líneas mediastinales y vemos que el atrio derecho no es obliterado por esta lesión. Vean, si se dan cuenta, está la opacificación, pero a pesar de eso, la línea mediastinal se mantiene. Significa que esta lesión está localizada anterior, está localizada posterior, pero no está localizada adyacente al pulmón. ¿Qué significa eso? Que no está localizada en el lóbulo medio, que es el lóbulo que está adyacente a la silueta cardíaca, y del lado izquierdo es la língula, la que se encuentra adyacente a la silueta cardíaca. Entonces nos puede empezar a dar una aproximación acerca de en dónde se encuentra localizada la lesión. En este caso, nosotros tenemos lo mismo, una opacificación en campo pulmonar derecho, pero ahora vean qué sucede con nuestra línea mediastinal. Empezamos vena cava superior, y cuando queremos ver la línea mediastinal correspondiente a la aurícula derecha, no la podemos ver, no la podemos discernir, no la podemos separar. Aquí ya sale otra vez un poco, tenemos y siguen las líneas mediastinales. Eso significa que esto sí está en continuidad con el atrio derecho y que lo está obliterando. Entonces ya nos da una idea que está localizada en el lóbulo medio. Le tomamos una radiografía lateral al paciente y vemos que la opacificación está sobre el corazón. Toda lesión que nosotros veamos en una radiografía lateral que está montada sobre la silueta cardíaca, que está encima de ella, está localizada en el lóbulo medio del lado derecho, o en su contraparte en el segmento lingular del lado izquierdo. Esto es otro ejemplo. Opacificación en campo pulmonar derecho, no la oblitera completamente, pero aquí, si se dan cuenta, empezamos otra vez. Vena cava superior, cuando llegamos al atrio derecho, da duda, ¿verdad? No se puede definir correctamente la línea mediastinal. ¿Y qué hacemos? Tomamos una radiografía lateral y está otra vez encima del corazón. Entonces, cuando nosotros apreciamos esto, como les menciono, del lado derecho significa que está sobre el lóbulo medio, y del lado izquierdo está sobre la língula. Los cilios pulmonares. Como dice el doctor, a muchos nos da miedo los cilios pulmonares porque rápido pensamos que es un infiltrado, rápido pensamos que es consolidado, pero vamos a ver un método fácil de evaluarlos. Mantienen una configuración cóncava. Esto es debido a pura anatomía, debido al cruce de la vena pulmonar superior con la arteria pulmonar del lóbulo inferior, le va a dar una configuración cóncava. Los dos hilios tienen que tener la misma densidad. En el 70% de los pacientes, el izquierdo es 1 centímetro más alto que el derecho. Están al mismo nivel en el 30%, pero nunca el derecho es más alto que el izquierdo, por cuestiones de anatomía. Nosotros lo vemos más alto, rápido pensamos, esto ya es patológico. Aquí tenemos la radiografía. Tenemos aquí los cilios localizados, ¿verdad? Tenemos un aumento en el cual la línea que está representando aquí nos está diciendo que mantienen una forma cóncava. Lo que yo les mencionaba, si ustedes ven hilios cóncavos, significa que esta radiografía, que estos hilios son normales. Y como les mencionaba, el hilio izquierdo es más alto que el hilio derecho, en el 70% de los pacientes. En el 30% están en el mismo nivel, y este nunca puede ser más alto que el izquierdo. Entonces, siempre debemos de evaluar, aquí lo podemos ver también un poquito más lejos, que siempre guardan una relación, una configuración cóncava. Y eso significa que son hilios completamente normales. A veces nosotros pensamos y rápido decimos, bueno, aquí hay un infiltrado, aquí hay una conciliación paracardíaca. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el hilio pulmonar muchas veces nos confunde con un infiltrado paracardíaco.
como les mencionaba, si fuera un infiltrado paracardíaco nos tendría que obliterar nuestra línea mediastinal correspondiente a la aurícula derecha. Sin embargo, si ustedes ven en este paciente, hay en algunos, como les menciono, puede considerarse un infiltrado o una consolidación. Sin embargo, solo es la arteria pulmonar la que está buscando el lóbulo inferior, la que va en sentido caudal y no representa un estado patológico. ¿Qué pasa con este paciente? Nosotros tenemos el hilio pulmonar derecho, vemos que la configuración es normal, sin embargo, a nivel del hilio pulmonar izquierdo, en vez de estar cóncavo, en sí está convexo. ¿Por qué? Debido a que este paciente cursaba con un carcinoma pulmonar. Entonces, claro que aquí es evidente, no se nos va a pasar esa masa, a veces no son tan grandes y solo nos producen una ligera impronta o una ligera convexidad y hay que tomarlo en cuenta. Los pulmones y la pleura. Los pulmones, pues como nosotros sabemos, está dividido en lóbulos y segmentos pulmonares. Esto es importante para la localización de las lesiones. La unidad funcional, pues, es el acino pulmonar y el lobulio pulmonar secundario. Nosotros radiológicamente lo tomamos como la unidad funcional, debido a que es la estructura radiológicamente que nosotros podemos evaluar a través de tomografía, que tiene 1 centímetro más o menos de diámetro y contiene de 3 a 5 vacinos. Como la definición que había mencionado el doctor Castillejos, la pleura parietal y pleura visceral no se ven, nosotros sabemos que están ahí, solo se ven cuando hay estados patológicos y las fisuras son parte de la pleura, son las que nos van a ir dividiendo los lóbulos y los segmentos. Entonces, le vamos a pedir otra vez al doctor Castillejos, él tiene un método fácil para aprenderse los lóbulos y segmentos y se los voy a explicar. Nos hubiera gustado usar el pizarrón, pero los de atrás se lo van a perder, pero a ver si nos ayudamos entre todos. 2 pulmones. En el lado derecho tenemos 3 segmentos. Y en el lado izquierdo, lóbulos, ya estoy. 3 lóbulos en el lado derecho y 2 lóbulos en el lado izquierdo. En el pulmón derecho hay 10 segmentos. ¿Vamos bien? En el pulmón izquierdo hay 8 segmentos. 3 lóbulos, 10 segmentos. 2 lóbulos, 8 segmentos. A veces usamos esto con muchachos de pregrado porque sabemos que tienen que grabar para saber dónde está el segmento lingular, dónde está el lóbulo medio, donde lo nos acaba de enseñar, y dónde está el lóbulo superior, inferior, etc. A ver si les funciona. Cuando pensamos en el lóbulo superior derecho, 3 segmentos. Las vocales, ¿les parece? Vocal, apical. Otra vocal idéntica, anterior. Y si hay un anterior, un posterior. Se acabó el lóbulo superior. Ya lo vamos a ver en imágenes. El lóbulo superior tiene 3 segmentos: apical, anterior, posterior. Luego viene el lóbulo medio, tiene 2 segmentos. Uno que está próximo a la línea media, ¿cómo le pondrían? Medial, y se llama segmento medial del lóbulo medio. Y si hay un medial, hay un lateral. Entonces tenemos segmento medial del lóbulo medio y segmento lateral del lóbulo medio. La base es la que a veces, bueno, hagamos uno de estos. Espero no aburrirlos, pero es bien importante. Imagínense que es un cubo. ¿Cuántos segmentos llevamos ahorita? 5, nos faltan otros 5. Entonces el lóbulo inferior tiene 5 segmentos. Piensen ustedes en un cubo. Bueno, este no es tan cubo, pero no tenemos otro. Piensen que esto es un cubo. Un cubo perfecto. 5 aristas, ¿no es cierto? Superior, anterior, medial, lateral y posterior. 5. Y ponemos el ejemplo, aunque les parezca ridículo, pero verán que posiblemente se les graba con mayor facilidad. Porque si lo regresamos a estudiar anatomía, posiblemente lo pasamos toda la noche y no se nos graban los segmentos. Necesitamos una familia de 5 miembros. Por ejemplo, el doctor Baez, son 2 padres y 3 hermanos. Tu nombre es Julio Baez y tu hermano Marilí Baez. Ellos son de la familia Baeza, pero esta familia tiene el apellido Basal. O sea que los 5 miembros se llaman basal. Hacemos el ejercicio. Este sería el segmento superior, apellido del lóbulo del pulmón. Hay
que saberlo con nombres y apellidos, porque en el lado izquierdo también hay una familia basal, como en Guatemala hay muchas familias baezas, pero no es esta familia baeza, esta es la basal derecha. Resumiendo, no los quiero aburrir. El lóbulo superior tiene 3 segmentos: apical, anterior, posterior. El lóbulo medio, segmento medial, segmento lateral. Y la base tiene 5: superior basal, anterior basal, medial basal, lateral basal y posterior basal. ¿Les parece? Bueno, en el lado izquierdo son 8. Y el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y comenzamos con los vocales igual. Pero aquí se llama ápico posterior. Segmento ápico posterior. Y si hay un posterior, hay un anterior. Entonces el lóbulo superior izquierdo tiene segmento ápico posterior y anterior. Con el problema de que en el lado izquierdo está la língula, una lengüeta, ahí viene el nombre, y ese tiene 2 segmentos, superior e inferior. Nos hubiera encantado escribirlo, pero hagamos el resumen. Entonces llevamos 4 segmentos: ápico posterior y anterior, y la língula tiene un superior y un inferior. Nos falta la base. Y aquí, otra vez, como hay varias familias baezas, esto también se llama basal. Todos los segmentos llevan apellido basal, pero solo son 4. Ahora, por la posición anatómica del corazón, la posición anatómica del corazón es anterior y medial, ¿no es cierto? Por eso ponemos el estetoscopio acá, no acá. Entonces el corazón está hacia adelante y pegado a la línea media. Esos son los que se unen: antero, medial, apellido basal, del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Y todos los demás son igual como acá, ¿verdad? Hay antero, medial basal, lateral basal, posterior basal y superior basal. Entonces, sí, más o menos esperamos pasar eso tal vez en un diagramita, ¿verdad? Para que, porque sí van a ver ustedes de que poder regresar a la del lóbulo medio. Noten ustedes esto. El doctor Paco nos explicaba bien el signo de la silueta. Bueno, hay una consolidación neumónica que oblitera el contorno de la aurícula derecha. Entonces decimos, bueno, miremos el lateral. Si se sobrepone el corazón, ustedes meten las manos al fuego. Ese es el lóbulo medio. Y noten ustedes que si colocan su estetoscopio acá, nunca vamos a escuchar la neumonía. Decimos al paciente: respire profundo. El estetos aquí en la espalda, en la región dorsal, y la neumonía está allá, donde está el corazón. Esa es la importancia que explica el doctor Park. Si no identificamos la ubicación, pues probablemente esta neumonía la vamos a escuchar aquí, anterior, y vamos a escuchar todo lo que ustedes conocen mejor que nosotros, que son Tubari, todos los signos que ustedes conocen clínicos. Pero sí es importante, porque noten ustedes toda la familia basal que recién dijimos, tanto la de base derecha como la izquierda, viven acá atrás. Todo eso que ustedes ven ahí, se llena de nuevo. Todo ese espacio de pulmón es el lóbulo inferior derecho y el lóbulo inferior izquierdo sobrepuestos en lateral, ¿verdad? Pero más o menos con la limitación de la distancia, hay que saberlos, y porque sí, cuando veamos una lesión, las compañeras que me compartían trabajan en el hospital antituberculoso, tienen que ver 75 pacientes al día, tal vez la mitad de ellos van a ver 35 de estas, y van a encontrar de todo, desde tuberculosis propiamente, abscesos, efusión pleural, no es cardiovascular el problema. Entonces esperamos seguir con esto para no aburrirlos mucho de pasar. Entonces aquí, ¿verdad?, representados los segmentos pulmonares y los lóbulos, como ya nos explicó el doctor Castillejos, y el asiento pulmonar, lo que les mencionaba, que es la unidad funcional del pulmón. Entonces, en una radiografía, para dividirlos, nosotros tenemos las cisuras. Esas son las que nos van a ayudar a nosotros para empezar a localizar las lesiones. Tenemos que la cisura menor de este lado es la que va a separar el lóbulo superior del lóbulo medio. El lóbulo medio a la vez está separado del lóbulo inferior por la cisura
mayor, ¿verdad? Entonces, aquí los 3 lóbulos pulmonares, de este lado solo tenemos 2, separados por la cisura mayor, el lóbulo superior, la língula, y que es parte del lóbulo superior y el lóbulo inferior. En una radiografía lateral es indispensable conocerlos porque es más fácil localizar las lesiones. Del lado izquierdo nosotros trazamos una línea oblicua posterior al corazón, o que lo pase un poquito anterior al mismo, y todo lo que está localizado anterior a él es el lóbulo superior del pulmón izquierdo, y todo lo que está inferior o posterior a esta línea está localizado en el lóbulo inferior. Del lado derecho, lo mismo, trazamos una línea oblicua siguiendo esta trayectoria y después encerramos al corazón en estas 2 líneas. Todo lo que está aquí es el lóbulo medio, lo que está representado aquí es el lóbulo superior y posterior a ellos es el lóbulo inferior. Entonces, en una radiografía sería más o menos esto. La cisura menor está localizada más o menos al 6º arco anterior de este lado, al 5º. La cisura mayor está localizada casi al final de los campos pulmonares de este lado y de este lado. Entonces, en una radiografía posterior-anterior o antero-posterior, una lesión aquí, por ejemplo, puede ser tanto del lóbulo superior como del lóbulo inferior, y de este lado también. Entonces, nos vamos a apoyar siempre en la radiografía lateral para ver cómo podemos ubicar de mejor forma las lesiones. ¿Y qué hacemos? Lo que les mencionaba, trazamos una línea oblicua posterior al corazón del lado izquierdo, sabemos que esto es lóbulo superior y esto es lóbulo inferior, y del lado derecho tratamos de encerrar al corazón en estas 2 líneas. La cisura menor, la cisura mayor, lo que está localizado aquí es lóbulo superior, lóbulo medio que está encima del corazón y lóbulo inferior que está localizado posterior. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una lesión aquí. En una radiografía posterior anterior puede ser tanto el lóbulo superior del pulmón derecho o puede ser tanto el lóbulo inferior del pulmón derecho, debido a que el lóbulo inferior tiene una proyección hasta casi el ápice cardíaco. Entonces, es importante que nosotros contemos con la radiografía lateral para poder ubicar adecuadamente la lesión. Tenemos aquí un paciente con derrame pleural en el cual se cumple lo que les estaba mencionando. Vemos líquido en las cisuras, cómo está delimitado las cisuras cómo están limitados los lóbulos por las cisuras. Aquí tenemos la cisura mayor, la cisura menor, y se cumple, ¿verdad? Se encierra el corazón, tenemos el lóbulo superior, inferior y el medio. Entonces, si nosotros tenemos una lesión aquí, como les mencionaba, puede ser tanto del superior como del inferior del lado izquierdo. ¿Por qué? Por cuestiones anatómicas. Tomamos una radiografía lateral y nosotros vemos que está localizado acá. Entonces, si se recuerdan, trazamos una línea nosotros posterior oblicua al corazón. Sabemos que es del lado izquierdo, solo tenemos 2 opciones: lóbulo superior, lóbulo inferior. Si es lóbulo superior, no está montado sobre la silueta cardíaca, o sea que no es el segmento lingular, es el segmento anterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Entonces, esa es una forma fácil para localizar las lesiones. Otra consideración que tenemos que tener nosotros en nuestra radiografía lateral es que la región retrocardíaca cerca de la base pulmonar tiene que tener la misma densidad que el parénquima pulmonar en una localización retroesternal. Estas 2 regiones deben de tener la misma densidad. Si nosotros vemos que esto no se cumple, después de excluir factores técnicos, podríamos pensar que hay una lesión ocupante aquí, que puede ser una consolidación o puede ser un proceso neoplásico, dependiendo, ¿verdad? Pero esto se tiene que cumplir. Estos 2 lugares tienen que tener la misma densidad y son ciertas características que nos van ayudando a nosotros. Y en la radiografía lateral, lo que les mencionaba, las imágenes se superponen, pero nosotros podemos discernir qué estructuras hay. Tenemos el arco aórtico, la arteria pulmonar izquierda, el tronco pulmonar y los bronquios, ¿verdad? El bronquio superior del pulmón derecho y el bronquio superior del pulmón izquierdo. También es importante ver la vasculatura pulmonar, evaluar el calibre, la distribución y los patrones pulmonares, tanto del espacio aéreo como del intersticio. Entonces,
El signo del gemelo, ¿qué significa esto? La mejor forma de evaluar la vasculatura pulmonar es comparándola con nuestro bronquio. Estas dos estructuras siempre van a estar juntas, arteria y bronquio pulmonar, y siempre van a ser del mismo tamaño. Aquí podemos ver una. Vemos esta imagen redondita, radiopaca, y vemos a la par una radiolúcida. Esto es bronquio, esto es arteria pulmonar, y si ustedes ven, cumple la definición que son del mismo tamaño. Aquí tenemos del lado izquierdo otro ejemplo, cumplen siempre el mismo tamaño, y esto es importante. ¿Por qué? Porque la mejor forma de evaluar la vasculatura pulmonar es comparándola con nuestro bronquio. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación alterada, tenemos un vaso bronquio alterado, un vaso más grande, ¿qué consideraciones tenemos que tener? Significa que el volumen pulmonar puede estar aumentado, y claro, si la relación, debido a que el vaso está más pequeño, va a estar disminuido. ¿Y qué lesiones podemos pensar? Si tenemos una vasculatura aumentada, lesiones con flujo izquierda-derecha, un tronco permeable, un tronco arterioso o un ventrículo común. Y si está disminuido, podemos pensar en tetralogía de Fallot, atresia tricuspidia o atresia de la válvula pulmonar. También hay que tener en cuenta la distribución. Si nosotros tenemos una vasculatura pulmonar prominente, tenemos 4 opciones. Si hay centralización del flujo, podemos pensar en hipertensión pulmonar, que es la causa más frecuente que lo produce. Si nosotros tenemos cefalización, eso significa hacia los apex pulmonares, significa que a nivel de las bases hay mayor presión venosa, por tanto el flujo va a preferir la vía cefálica, y eso lo vemos frecuentemente en edema pulmonar. Lateralización, cuando nosotros tenemos solo uno de los dos lados, es más frecuente por estenosis pulmonar, de la válvula pulmonar. Y focalización, cuando nosotros vemos solo un segmento que está aumentado en la vasculatura, un segmento focal, y lo más frecuente es que se trate de una malformación arteriovenosa. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Se cumple que siempre un bronquio va a estar acompañado por una arteria pulmonar. Entonces, es una aproximación fácil para poder evaluar la vasculatura. ¿Y qué sucede en casos como en este paciente? Un paciente en unidad de cuidados intensivos, nosotros vemos campos pulmonares obliterados, la silueta cardíaca no la vemos, y vemos opacificación de ambos campos pulmonares. Y pues este paciente presentaba edema pulmonar. Aquí realmente ya no se evalúa la relación vaso-bronquio, sin embargo, a veces ciertas distribuciones nos ayudan, como aquí en este caso, que lo mencionan como en alas de mariposas, como ustedes han escuchado, o incluso aquí me mencionan como alas de murciélago. La distribución es la que a veces nos ayuda a nosotros a decir el diagnóstico. También, como les mencionaba, en estudios previos es importante, es el mismo paciente, el estudio al inicio en unidad de cuidados intensivos, a los 3 días post tratamiento podemos ver que los pulmones empiezan a aclarar, sin embargo vemos congestión vascular de localización central, como en este caso. El diafragma, sabemos que tiene forma de cúpula, es importante evaluar toda su superficie, las irregularidades en el diafragma son frecuentes, el derecho es más alto que el izquierdo en 1 o 1.5 centímetros, y es importante evaluar siempre los ángulos cardiofrénicos y costofrénicos. Tenemos aquí la representación, tenemos el hemidiafragma derecho, forma de cúpula, desciende, ángulo costofrénico y ángulo cardiofrénico. Tenemos el izquierdo, que es un poco más bajo, y siempre debemos de ver que desciende completamente, y eso ya nos excluye a nosotros patología a nivel pleural, de la cavidad pleural. Aquí, como les mencionaba, los tenemos que seguir, tenemos que ser capaces de verlos y diferenciar bien y delinear su contorno hasta en los ángulos, como en este caso, los dos son claramente visibles. Incluso aunque la silueta cardíaca está del lado izquierdo, siempre debe de verse el hemidiafragma a través de él. Si nosotros no lo vemos, podemos sospechar que también hay un proceso de consolidación a ese nivel. Y en radiografía lateral, nosotros distinguimos el hemidiafragma derecho debido a que es más alto, y el hemidiafragma izquierdo es el que está debajo de él y es interrumpido anteriormente por la silueta cardíaca que descansa sobre él. Es una forma de diferenciar ambos hemidiafragmas, y a veces encontramos también gas en el fondo gástrico. Una medición para ver si hay aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas es trazar una línea desde el ángulo cardiofrénico hacia el ángulo costofrénico y medir
de aquí hacia la cúpula. Esto debe de medir 1.5 centímetros a 2, y si mide menos de eso podemos pensar aplanamiento de diafragmas, y eso nos puede hacer sospechar que el paciente tiene atrapamiento aéreo. Esto es denominado el signo del menisco, y cuando nosotros vemos esto es debido a que la cavidad pleural es la que está ocupada, en este caso por líquido, ¿verdad?, derrame pleural. Los hemidiafragmas no son adecuadamente, y si ustedes se dan cuenta, están obliterados los ángulos costofrénicos, y esto constituye patología de la cavidad pleural. Y por último tenemos los huesos y tejidos blandos. Esto es un área subestimada. Nosotros nos centramos casi siempre al corazón, a los pulmones, y dejamos los huesos y las partes blandas por un lado. Sin embargo, tenemos que prestarle atención. Las costillas deben ser evaluadas una por una, tanto en su porción posterior como anterior. La columna también debe ser evaluada en su totalidad, y toda la información extra que nos den las radiografías, los hombros, las clavículas, todo tenemos que evaluarlo para que no se nos pase nada por alto. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad?, las costillas, las regiones posteriores o el aspecto posterior de los arcos costales son los que están horizontalizados, como en este caso, y los arcos anteriores son los que adquieren una configuración oblicua. Deben ser evaluados uno por uno para excluir lo más frecuente, ¿verdad?, fracturas. Como en este caso, nosotros tenemos un paciente que llega a la emergencia y vemos que a la hora de empezar a evaluar las costillas hay una pérdida de la continuidad. ¿Perdón? Bueno. ¿Qué opinan de la radiografía? Aunque ya más o menos lo mencioné. Bueno, ya les ayudé con esta. ¿Dónde más ven patología? Digamos que no sabemos qué es, pero podemos decir que es opaco, que es blanco, ¿sí? Podríamos sospechar, doctor, bueno, el orden que decían de llevarlo a la evaluación, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo que es un trauma con fractura, pues ya es un poco más sencilla la cosa, y probablemente en la notita venía que había crepitación también, ¿verdad? Entonces ve uno ahí los diferentes tejidos que también van haciendo radiopacidad, ¿verdad? Y si uno se encuentra radiolucencia ahí, va a haber alguna fuga también de un lado hacia el otro. Entonces, cuando se habla de las presiones, entonces ya va a ser un poquito más fácil. Sí, bueno, la experiencia del doctor, ¿verdad? Pero podríamos, si una radiografía lateral, sugerir dónde está la lesión. En base a los signos que les dijo el doctor, vean sus estructuras cardiovasculares. ¿Se ve la víncula derecha? Sí. ¿Se ve el callado de la aorta? También. ¿Se ve el tronco principal de la arteria pulmonar? También. ¿Se ve el ventrículo izquierdo? Sí. También. Entonces, ¿dónde está esto? Es una gran opacidad, ¿no es cierto? Alguien dijo muy bien, si se me borran los ángulos costofrénico y cardiofrénico, aquí está borrado. Yo digo, señores, hay líquido en el espacio pleural. ¿Qué es? No sé. Sangre, kilo, pus, exudado, trasudado, neoclásico. Radiográficamente lo sabemos porque todo el líquido se ve opaco. ¿Sí? Luego vienen ustedes los expertos y decidirán, bueno, hagamos una interesentesis diagnóstica, ¿no? Y luego hagamos una, toracocentesis. Sí, empezamos a hablar nosotros los radiólogos. Y luego hacemos una toracostomía, si fuera necesario de emergencia o en la noche. Pero, como bien dicen ustedes, y enseñaba el doctor Puerca, todo borramiento de ángulos, ya sea cardiofrénicos o costofrénicos, ustedes pueden decir, hay líquido en el espacio pleural, obliterado, ¿sí o no? No está obliterado el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿dónde está esto? Por lo menos podemos estar seguros que no está dónde, porque el doctor decía, todo lo que nos borra en la aurícula derecha y en el lateral se sobrepone el corazón, es lóbulo medio. Todo lo que me borra mi borde izquierdo del corazón y el lateral se sobrepone el corazón, es língula. O sea que el lóbulo medio y la língula son anteriores. Entonces, si no me oblitera esto, podríamos
¿Tenemos lateral? No. Ay. Pero bueno, por lo menos, ustedes pueden decir, vamos a intuir, si tiene 2 o 3 fracturas costales acá, y tiene estopacidad en el pulmón, y como bien dijo el doctor, vean esto. Me parece que es una densidad de aire lo que tiene acá en los miembros, ¿sí? Tiene un enfisema. El doctor dice que hay una densidad de aire. Miren, entonces el paciente, como decía el doctor Fuerte, 2 fracturas de arcos costales posteriores, los horizontales, recuerden, una opacidad pulmonar y líquida del espacio pleural, seguramente hemorrágico, con esas fracturotas, y bien dijo el doctor, hay aire en los tejidos blandos de la pared torácica, que llamamos enfisema subcutáneo intersticial, ¿verdad, doctor? Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Es importante prestarle atención a las estructuras óseas, no subestimarlas, no pasarlas por alto, debido a que también las fracturas costales a veces son difíciles de ver, a no más que nosotros seamos muy acuciosos y les prestemos atención una por una. Entonces, como ya mencionamos, ¿verdad? Todos los hallazgos que esta radiografía tiene, y que si no somos metódicos, si no llevamos un orden, se nos pueden pasar varias cosas por alto. Y por último, después de que nosotros hagamos una evaluación del tórax, siempre hay 3 áreas en las cuales nosotros no le prestamos mucha atención: los ápices pulmonares, la región posterior del corazón y debajo del diafragma. ¿Por qué? Porque nos centramos más al corazón y a los pulmones, y estas 3 áreas a veces tienen patología, tienen alguna alteración y nosotros no la detectamos. Entonces, nuestra recomendación es que por último siempre hagamos un chequeo a los ápices pulmonares, el corazón, tratemos de ver bien la silueta cardíaca, ver si no hay alguna estructura que está causando otra densidad a este nivel, y debajo de los diafragmas, sobre todo en pacientes médicos que trabajan en urgencias. Aire debajo del diafragma, neumoperitoneo fácilmente diagnosticado, que puede ser también mal diagnosticado si nosotros no le prestamos atención a estas áreas. Entonces, como nosotros vimos, esto es el tórax, el orden que ustedes deseen. Si ustedes quieren empezar por líneas mediastinales, después empiezan por hilios pulmonares, parénquima pulmonar, como vimos, en forma de zigzag, como a la forma de leer un libro. Después, si quieren, se pasan a estructuras óseas, partes blandas y los puntos extras que nos puede dar la radiografía, toda la información que podamos ver. En la radiografía lateral, el mismo orden que ustedes desean: estructuras cardiovasculares, hilios pulmonares, parénquima pulmonar, estructuras óseas y tejidos blandos. Lo importante, el mensaje que nosotros les queremos traer, queremos dejar, es que lleven un orden. El orden que ustedes elijan, el orden que ustedes se sientan más cómodos, lo importante es cumplirlo. Si ustedes evalúan todas las estructuras según su orden, no se les va a pasar nada por alto, aunque no lo sepamos, pero podemos consultar, podemos buscar y podemos estrechar también nuestro diagnóstico. Así que esto es lo que les traemos el día de hoy. Esperamos que hayan bueno, últimas palabras del doctor. Solo tal vez hacer un poquito de énfasis en el último consejo del doctor. Recuerden que lo más importante es que elijan el método que ustedes gusten. Nosotros, a medida que avancemos en esto, voy a ir a mi introducción un poquito breve, pero cuando empecemos a ver patología, vamos a reforzarles el método. Lo importante es que escojan su método y que nunca lo cambien, porque si cambiamos de método, vamos a obviar estructuras. Entonces, básicamente, en el orden que el doctor nos propone en la conferencia, vean siempre primero, vean siempre estructuras cardiovasculares, ¿sí les parece? Ya las conocen: vena cava superior, porción ascendente de la aorta, aurícula derecha, ventrículo derecho, callado de la aorta, tronco principal de la pulmonar, ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho está pegado al esternón, el ventrículo izquierdo atrás. Como mencionó el doctor, la única estructura del corazón que no se ve en la radiografía PA
es la aurícula izquierda, que está pegadita al esófago. Ambas estructuras parte del mediastino. No podemos evaluar el corazón y grandes vasos sin evaluar los vasos periféricos. Nos dio un signo muy importante. Los vasos periféricos, ¿se puede regresar para el paso? La única manera de saber si hay congestión vascular es comparándola con el bronquio, porque ambos se dividen por dicotomía. Entonces su relación de tamaño es de 1 a 1. Al ojímetro, como decimos, no se puede. Si le decimos a alguien cómo están los vasos, vamos a tener aquí 200 opiniones o 100. No hay otra forma, tanto en el grupo pediátrico como en el adulto. La única forma de saber si este vaso está congestionado o no es compararlo con su bronquio hermano, como decía el doctor Juárez, relación de tamaño de 1 a 1. Si están congestionados, bueno, me interesa cómo se distribuyen: centralizados, separizados, lateralizados o focalizados. Todo esto lo vamos a resumir después, más despacio cuando veamos la patología. Pero el método, si van a evaluar estructuras cardiovasculares, tenemos que evaluar periféricamente también, porque todo está conectado, ¿no es cierto? Corazón, grandes vasos y vasos pulmonares. Ya que vieron cardiovascular, recuerden como decía el doctor Juan, regresamos al todo. Vean lo cardiovascular, los están más pequeños. Vamos a actuar normal. Ok. Ya vieron su cardiovascular, tan rápido como se mueven sus ojos, así pueden evaluar su corazón y vasos periféricos. Si todas las líneas las puedo seguir, vaya, con el puntito rojo, y mis ángulos, yo puedo decir con bastante certeza, no hay problema en el espacio pleural. Segundo compartimiento. Pulmones, el doctor nos dio un excelente consejo. De arriba abajo, tan rápido como se muevan sus ojos, y en lateral. Puedo evaluar con bastante certeza los pulmones, tan rápido como se muevan mis ojos. Ya van a ver cuando veamos la patología. Mediastino, brillante, una línea que vaya todo el borde del corazón y la pared anterior de la tráquea, la lengua. Y luego una línea imaginaria, 1 centímetro de todos los cuerpos vertebrales dorsales. Ese es el mediastino radiológico, para decir mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior. ¿Qué nos falta en la evaluación? Vemos cardiovascular, pleural, pulmonar, mediastinal y finalmente el doctor concluyó su intervención, lo extratorácico. Miren todito, si podemos ver costillas, nos ofrecieron, nos enseñó unas fracturas costales, no vaya a ser que tenga un nodulito como el que nos enseñó por acá hace un momento, y al evaluar las estructuras extratorácicas tenemos una lesión en el húmero. Entonces podemos decir, bueno, esto acá más esto acá nos aproxima al diagnóstico, desafortunadamente para el paciente, ¿verdad? Un nódulo pulmonar y una lesión osteolítica en el húmero, decimos, esto es metástasis, por ejemplo. Entonces, les pedimos disculpas por lo extenso, agradecemos a los doctor.